¿Te acordás dónde estabas cuando se declaró la pandemia en nuestro país? Sí, ya pasaron 5 años de aquel 20 de marzo y para hablar de lo que fue, de cómo lo transitamos y cómo evitar un suceso similar, estamos en contacto con el especialista en infectología, Hugo Pizzi. Doctor Pizzi, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, debo decirle que para mí hoy es un día triste porque nosotros perdimos en la pandemia la mitad de nuestro cuerpo médico y de enfermeras. La placa que inauguró la Facultad de Medicina lleva 10 minutos poder leerla y hoy todavía estamos sufriendo los impactos que nos dio este virus desconocido con gran capacidad destructiva, a tal punto de que aún hoy estamos tratando en los hospitales y escuelas las secuelas que dejó, porque realmente ha quedado mucha gente con varios problemas. Para darle una idea, hay casos de trastornos de corazón, de ritmo cardíaco que no los podemos solucionar. Hay casos de demencia que no los podemos subsanar, hay casos oculares, hay casos musculares, hay casos de riñón, o sea, ha impactado inclusive hasta en el oído. Hay personas que han quedado con el famoso tinnitus, ese ruido constante y demás. O sea, el daño que ha hecho, aparte de los 131.500 fallecidos, ha sido tremendo. Y sí me gustaría contarle un dato que ha hecho estudios multicéntricos de distintos países con capacidad técnico-científica, que dicen que no fueron las cifras que se dijeron de muertos, sino que han sido 20 millones de muertos en todo el mundo por cuestiones conexas con el COVID también, y que hemos perdido los seres humanos 18 meses de expectativa de vida, casualmente por todo el daño que dejó. ¿Aprendimos algo, doctor? No, creo que no aprendimos nada, únicamente nos quedamos con la angustia, nos quedamos con una infraestructura hospitalaria mejor, con más respiradores. Lo que sí hay un hecho que es importante resaltar, que cada vez que hay una guerra o cada vez que hay una dramática epidemia como esta, la medicina avanza a pasos agigantados. Y el caso concreto, a partir de lo que descubrió la húngara Katalin Karikó, que es este tipo de vacunas que son, por ejemplo, para que la gente ubique Pfizer y la vacuna Moderna, han salido 3 líneas de investigación contra el cáncer muy exitosa, cáncer de pulmón y cuello de útero. Ha salido otra con vacunas universales y otra línea muy interesante sobre enfermedades raras. O sea, con el mismo esquema que describió esta húngara. Y yo muchas veces pienso, ¿cuántos argentinos se podrían haber salvado si hubiéramos tomado la vacuna que nos correspondía en tiempo y forma, que era la vacuna que se estaba probando con 2.000 voluntarios argentinos en el Hospital Militar Central Luis María Campos? Sí. Hay algunos que dicen 30.000, yo creo, nuestro grupo cree que se podrían haber salvado 40.000 personas más. Y ojalá que la sagacidad periodística en el futuro nos pueda contestar por qué no la usamos, porque nos dijeron cosas tan extrañas como que teníamos que entregar glaciares, las cataratas, unas cosas insólitas que realmente nunca llegan a una mentalidad criteriosa a comprenderla. Entonces, hemos cometido muchos errores y evidentemente hoy lo estamos padeciendo. Realmente los únicos que se acuerdan del problema son los que lo han sufrido, ¿no? Sí, en aquel momento eso de entregar glaciares y demás no provino del periodismo, sino de los mismos políticos o de las autoridades inclusive. Yo quisiera saber si el rol de las autoridades estuvo a la altura en ese momento y también el rol de la Organización Mundial de la Salud con su burocracia, y hoy Argentina curiosamente está fuera de la OMS. ¿Usted cómo evalúa esto? Mire, yo la conozco la OMS de la década del 80 porque trabajamos mucho con los franceses en toxoplasmosis. Se burocratizó, se politizó y durante la pandemia cometió varios errores. Hay un momento donde sale el secretario general y dice: dejen de usar el barbijo porque no es una enfermedad que se contagie por vía aérea. La Universidad Nacional de Córdoba quedó sola en el desierto, a rajatabla defendía el barbijo porque sabíamos que era una aerolización y entraba por nariz y por boca. Entonces, ese fue un error espantoso. Si bien es cierto que lo rectificó a los 7 días, pero fue un impacto
demoledor eso. Y después tuvo preeminencias para vacunas que no fueron las más exitosas, que nunca tampoco lo entendimos porque nunca nadie lo explicó. Entonces hubo muchos errores. Y a nivel local, mire, hay algo que nos enteramos hace poco tiempo cuando el ex ministro de Economía nos comenta que ellos sabían que podía haber terminado la cuarentena, pero como convenía políticamente la cuarentena se extendió. Eso es algo, mire, es algo que realmente es bochornoso. Y así también acá se dio preeminencia a determinada vacuna que, si bien es cierto, alcanzaron a salvarnos, pero si la que teníamos, la que estaba en tiempo y forma y que podríamos haber utilizado, creo que hubiera sido contundente la cantidad de menos óbitos, ¿no? Y además, si vamos a lo que ocurrió, cada país aplicó su propia receta. No hubo intercambio de información siquiera. Recordemos que Argentina se comparaba con Chile, se comparaba con Suecia. Después tenía que pedir disculpas por esos alardes de que aquí iba mejor la cosa que en otros países. Mire, nuestra universidad tuvo, diríamos, una actuación bastante interesante. A mí personalmente el rector me pidió y estuve reunido con todos los ministros peruanos y ayudamos a Perú. No únicamente el ministro de Salud, el rector de la Universidad de San Marcos y todos los ministros, ministro de Economía, o sea, ministro de Finanzas en general, y nosotros ayudamos. Y ahí hubo un entendimiento interesante con los peruanos. Ayudamos a todas las provincias, desde la más vieja de las universidades nacionales, y creo que muchas cosas se lograron, pero si usted me pregunta qué quedó en la gente, en el colectivo hoy de enseñanza, le diría que nada, al contrario. Todas las enseñanzas de toser en el codo, en el pliegue del codo, higienizarse las manos, abrir las ventanas, abrir las ventanillas de los micros urbanos, había peleas porque uno quería cerrar por el frío, el otro decía abrir, porque no ves que está escrita la calcomanía en la ventanilla. O sea, no hemos aprendido nada. No solo que no hemos aprendido nada, sino que tengo constancias contundentes. Hoy, por ejemplo, estamos ante un problema de riesgo de sarampión. ¿Y eso por qué? Porque la gente no es coherente, no es, diríamos, sobria, no vacuna a sus niños. Chile y Uruguay nos han superado en tema de vacunación. O sea, siempre para atrás. Hemos perdido ser adalides de la alfabetización, no lo somos más. Tenemos 12 millones de personas que no estudian, que no trabajan, que no leen, que no saben interpretar un texto. Y esa gente no nos ayudó en plena pandemia y no nos ayuda ahora. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud, dedicarnos a educar al pueblo y a partir de eso vamos a tener mejora. De lo contrario, nadie nos va a ayudar, nadie va a lograr ni adaptar cuestiones sanitarias tan importantes para la vida de relación, ¿no? Hay 13 casos de sarampión, usted los mencionaba, entre niños y adultos, y entiendo que es una enfermedad muy contagiosa. ¿Qué se puede hacer en este caso? Se enseña en todas las facultades de medicina como la enfermedad más contagiosa. Un solo niño en un aula, en una jornada, contagia a la maestra y a todos sus compañeros. Hay 4 casos en el conurbano y hay 7 casos en capital, pero el problema ya viene con una advertencia de la Oficina Sanitaria Panamericana, que es más antigua que la OMS, y que ya nos advirtió que en Canadá hay casos, que Estados Unidos tiene 5 estados con casos, Texas el más contaminado, 164 casos con un óbito, y después en Brasil tiene y nosotros tenemos. Ahora, cuando uno analiza el por qué, es la falta de vacunación. Preste atención a la cifra que le voy a dar. Niños vacunados con una sola dosis, faltan 94.000, o sea, hace falta 94.000 dosis ponerle a niños porque no están vacunados. Y niños vacunados con la primera dosis, que tendría que tener la segunda y no se la pusieron, 105.000. Y es una enfermedad que puede ocasionar la muerte. Hay una inferencia estadística de organismos internacionales que dice, desde el año 2000 hasta el año 2024, si no existiera la vacuna contra el sarampión, la humanidad hubiera perdido 60 millones de personas.
Qué cifra. En 2000 se había eliminado prácticamente, pero evidentemente es la falta de vacunación lo que ha influido. Ahora me pregunto, doctor, ¿los adultos tienen que vacunarse? Los chicos tienen su cartilla, pero ¿los adultos también tienen que vacunarse? Desde el año 1965 para atrás no, se considera que están todos inmunizados. Ajá. Por haberlo padecido, el sarampión, etc. Pero hoy en día tenemos que tener certeza de que estamos con todas las dosis adecuadas. Fíjese lo importante que es tener dosis adecuadas. Si usted está en Bahía Blanca y no tiene la vacuna contra el tétano, todas las heridas que se producían al no ver dónde uno caminaba, si no tiene la vacuna contra la neumonía, que realmente es gratuita también y están dormidos sobre colchones húmedos con días fríos, si no tiene la vacuna contra la hepatitis A, que tenía la contaminación de los pozos negros con el agua y esa vacuna lo protegía. O sea, el que tiene el calendario es una persona sólida. Y el que no tiene el calendario completo, en algún momento su organismo va a ser mellado por cualquier enfermedad. Doctor Pizzi, un placer como siempre. Muchísimas gracias. A sus órdenes, un saludo cariñoso para usted y la producción. Adiós. Muchísimas gracias. Y la empresa Envidia